El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es que tenemos nuestras reservas. Alejandra Sánchez dice que el frasco siempre está lleno. Bueno, este frasco siempre tiene que estar lleno, pero nosotros tenemos nuestras reservas de cafecito acá. Disfrutamos del cafecito Buen Día para empezar con mucho ánimo la semana, la mañana en este caso de día jueves. Un abrazo para todos. Hablábamos sobre el contexto de la pandemia, hablábamos sobre la grave situación del Distrito Metropolitano, hablábamos sobre los mensajes erráticos por parte de las autoridades. Hablamos sobre esa sensación de relajamiento que tenemos en la capital, pero vamos a los datos duros. Como decía hace minutos, los datos duros, los datos oficiales, que miren ustedes, la estadística oficial no necesariamente corresponde a la realidad por el subregistro, porque no hay suficientes pruebas que hayan sido tomadas para determinar efectivamente una cifra real de personas contagiadas y de fallecidos confirmados con COVID-19, pero esta estadística oficial da cuenta que en Quito la situación desbordó, los hospitales están colapsados, todos los medios de comunicación dan cuenta de que no hay espacios en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos de la capital. El propio ministro de Salud lo reconoció, aunque para el ministro la situación no es grave. No entiendo cómo es que está colapsado el sistema de salud y sin embargo él dice que la situación no es grave. Pero es lo que está pasando en la capital. Frente a esto, la Defensoría del Pueblo ha planteado la necesidad de que Quito vuelva al semáforo rojo. ¿Es eso posible? Le pregunto al defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión, que tiene la gentileza de acompañarnos. Hola doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Y sí, no solamente que es posible, sino que es necesario, Fabricio, dadas las actuales condiciones por las que atraviesa la capital, y no solo la capital de la República. Algunas ciudades al interior del país también presentan un incremento en el nivel de contagio y obviamente eso eleva la tasa de letalidad. Estoy hablando de Cuenca, estoy hablando de Santo Domingo, de Ambato, de Loja, de Zamora Chinchipe, en donde estas ciudades también representan este nivel o han incrementado un nivel de contagios bastante alarmantes. Concretamente con la ciudad de Quito, con la capital de la República, los números, las estadísticas, las personas, las atenciones que vemos día a día, así lo confirman cuando ya no existe capacidad en el sistema de salud. Un ministro de salud que llega a afirmar de que si efectivamente ya no hay posibilidad de atenderse en las camas UCI o en las unidades de cuidado intensivo, pero que no hay que hacer drama por esto. Realmente, como digo, son frases que no tranquilizan a la población, que viniendo de un ministro de Estado no son responsables con la realidad que está pasando la ciudad de Quito y que amerita urgentemente medidas mucho más estrictas, inclusive regresar al aislamiento preventivo obligatorio para contener la pandemia. No olvidemos que desde el 3 de junio que se activó, que pasamos del semáforo rojo al semáforo amarillo, Quito ha representado hasta en 4 veces el número que tenía respecto de las personas en contagio. Si estábamos hablando que estábamos alrededor de 2.000, 2.500, ahora estamos sobre las 10.000 personas contagiadas y el número de fallecidos indudablemente también ha incrementado y esa es la mayor preocupación, porque si no hay atención en el sistema público, no puede darse en el sistema privado tampoco atención. Imagínense que las personas están retornando a sus domicilios y en ellos, indudablemente, sin ningún tipo de atención médica, lamentablemente se están incrementando el número de personas fallecidas. Usted todas estas alertas las ha expresado públicamente, se ha emitido un comunicado muy extenso en el que la Defensoría del Pueblo pide que el COE cantonal decide el retorno al semáforo en rojo, pero le pregunto, más allá del comunicado y sus declaraciones públicas, ¿ha tenido contacto directo, por ejemplo, con el alcalde metropolitano, que es el que lidera el COE, y es el COE cantonal el que tiene la atribución de analizar un retorno al semáforo rojo? No, directamente con el señor alcalde no. De hecho, el día de anteayer que conoció el alcalde o el Consejo Cantonal, conocieron, y no solamente de la Defensoría del Pueblo, sino de varias instituciones, sobre todo de la Federación de Médicos, que también se ha pronunciado al respecto, lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. En ese sentido, el Consejo Cantonal se ha pronunciado, si bien las medidas que establece el Consejo Cantonal yo creo que son insuficientes para controlar un objetivo fundamental que es la movilidad.
Si usted no controla la movilidad de las personas, lo único que está haciendo es elevando el nivel de contagio. Por lo tanto, la única manera de controlar la pandemia es reduciendo la movilidad de las personas. Y en estos momentos, dada la incapacidad del sistema de salud, es vital. Fabricio, la OMS manifestaba que aquellos países que vayan al descalamiento, que vayan del aislamiento preventivo obligatorio ya al distanciamiento físico, deberían tener como mínimo, una de sus condiciones es que los hospitales, que el sistema de salud tenga capacidad. Ese era uno de los requisitos que se pedía para dar paso a estas medidas ya menos restrictivas. Lamentablemente eso no se consideró, la información pública es escasa, la información pública del COE Nacional no representa la realidad ni es una información completa, y por ende se tomó una decisión de pasar del semáforo rojo al amarillo, y mire, ahora las consecuencias como Quito representa estas cifras tan altas en cuanto a contagios y fallecidos también. Le hemos hecho preguntas similares al alcalde, tanto en este espacio, por cierto, mañana vamos a hablar acá con el alcalde Jorge Yunda en la mañana. Hemos participado en conversatorios, en ruedas de prensa, en diversos espacios con el alcalde en las últimas semanas. Y se le ha hecho la pregunta recurrente: si Quito podría o no volver al semáforo rojo. El alcalde lo que dice es, si la situación empeora, que no tengamos duda en que se tomarán las decisiones que más favorezcan a los intereses de la ciudad. Yo lo que siento es que la decisión del 3 de junio de pasar del rojo al amarillo, luego del día 70 que decía el alcalde, me parece que fue el 26 de mayo, el día 70, hubo una suerte de presión por parte de diversos sectores, del sector comercial, del sector industrial, de los sectores productivos, de varios concejales que manejaban el mismo discurso. Yo lo que siento es que se priorizó la parte económica por encima de la parte de la salud. Yo le pregunto a usted, y esta pregunta la he hecho recurrentemente, ¿se podía combinar las dos cosas o no se puede combinar la economía con la salud? Porque claro, aquí también hay una discusión y es real. El Ecuador está enfrentando una situación económica muy compleja. Hay negocios que cerraron sus puertas, hay negocios que todavía no abren sus puertas, hay negocios que abrieron las puertas pero están vacíos. O sea, hay una situación económica muy complicada en este momento y la gente requiere trabajar. Si no trabaja, no genera recursos, si no genera recursos, no tiene para atender sus necesidades. Pero digo, ¿había cómo combinar esta realidad económica con la parte sanitaria, doctor? Completamente, Fabricio, completamente. No son para nada completamente aisladas o distantes estas dos necesidades o acciones. Primero, es indudable que tenemos que proteger la vida y la salud de las personas. Eso creo que todos coincidimos, y que indudablemente el hecho de haber estado aislados durante más de 70, 80, 90 días que hemos estado aislados, era con el objetivo de no colapsar un sistema de salud que por sí ya era precario, que venía con problemas, que venía con despidos del personal, que venía con una infraestructura bastante debilitada. Por un lado. Por el otro lado, hemos sido constantemente reiterativos. El Estado tiene en estos momentos una obligación fundamental en estos términos de pandemia, y el COE cantonal mucho más. ¿Y cuál es aquella? Sabiendo que la pandemia tenía estos efectos tan devastadores en la ciudad, en las personas, pero sobre todo en la economía, teníamos que proteger la vida, la salud, pero también indudablemente garantizar los recursos económicos para que obviamente la población pueda tener acceso a compra de medicinas, a servicios básicos, a pagar los servicios básicos. Pero no tengamos en cuenta una cosa, Fabricio. En la pandemia, saliendo de la pandemia, ¿qué es lo que se hizo? Despedir a personal. El Ministerio, el Estado como tal, cerca de 4,000 plazas de empleo a la calle. Entonces, independientemente de la pandemia, con las decisiones del gobierno, estemos o no estemos en pandemia, afectamos directamente al empleo, al trabajo, cuando en estos momentos era fundamental garantizar el trabajo para que menos gente, menos ciudadanos salgan a las calles a buscar un trabajo. Punto 1. Punto 2. Con las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, la condición fundamental era tratar de identificar aquellos sectores, que además se los tiene completamente identificados, aquellos sectores que requerían de una ayuda del Estado, no necesariamente en un bono, pero sí en un kit de alimentos, en un kit básico que nos permita por estos días mantenernos en casa. Si pudiéramos haber hecho esa estadística, ese censo de quienes necesitaban, tranquilamente podríamos haber llegado con ayuda, con kits de alimentos para paliar en algo
el hecho de estar confinados. Porque perdón que me interrumpa, porque el gobierno sí le va a decir, nosotros sí llevamos kits alimenticios, el Ministerio de Inclusión Económica y Social lo hizo, y no se olvide que hubo una polémica que le costó el puesto a la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Hubo un intento de este organismo de adquirir 7,000 kits alimenticios. O sea, el gobierno le va a decir, pero nosotros sí entregamos. Sí, lamentablemente entregaron, pero también con precios sumamente altos y producto de la corrupción. Imagínese una secretaria nacional de gestión de riesgos que era la secretaria del COE, la responsable del COE nacional, envuelta en actos de corrupción. Entonces, indudablemente, claro, el gobierno lo hizo, pero de la misma manera que los hospitales, repartiendo hospitales, permitiendo o prohibiendo a la gente de escasos recursos económicos que tenga acceso al derecho a la salud. Ahora vemos colas en las unidades de cuidados intensivos, que eso es inadmisible en cualquier país del mundo, inadmisible. Eso está bien cuando es un paciente con una cita programada, pero no en las unidades de cuidados intensivos. Y por el lado de los kits de alimentos, simple y llanamente, durante los meses de confinamiento, efectivamente, mal o bien se entregaron, pero dejaron de entregarse. Y ahora lo que se hizo es, salga la gente, vaya a las calles, siga con sus actividades normales. Indudablemente era obvio que eso iba a elevar el nivel de contagio. Ese no hubiera sido el problema, Fabricio, si hubiéramos tenido un sistema de salud que hubiera atendido a la población, porque no hay que olvidar que esta pandemia, como no tiene cura, indudablemente estamos expuestos a contagiarnos, pero siempre y cuando exista un sistema de salud que me atienda. Si no hay un sistema de salud, es imposible haber abierto esto del semáforo rojo al amarillo sin la debida progresión de quienes se debían incorporar. Yo he hablado de algo que a mí me parece que es comparativo y necesario. Veámoslo a Colombia, nuestro hermano país de Colombia. Tanto Bogotá como Medellín, que tenían y que tienen menor nivel de contagio, menor tasa de letalidad, han vuelto al confinamiento, sobre todo en Bogotá, en donde más de 2,5 millones de personas se les ha obligado a volver al confinamiento justamente por el nivel de contagio. En Quito deberíamos aplicar algo parecido. ¿Y en qué sentido? Ciertos barrios, el Ferroviaria, en el barrios del sur, el centro histórico, en Carapungo, en donde está el mayor nivel de contagio, debemos pensar en un aislamiento preventivo para tratar de evitar, de reducir y sobre todo de hacer el debido seguimiento de aquellas personas que se encuentran contagiadas, e insisto, y evitar el colapso del sistema de salud. Le pongo un ejemplo y permítame con esto, Fabricio. Sí, doctor. Hace algunos días, 28 personas que se tratan de diálisis, que necesitan diálisis. En el hospital Eugenio Espejo se les dijo, señores, no hay insumos, regresen a sus casas, no podemos atender. Fruto de ello, hay una persona que cayó en descomposición, que tuvo una descomposición, falleció. Esto está pasando, ya no solamente con las personas del COVID-19, sino también aquellos que tienen enfermedades catastróficas y que no tienen ningún tipo de servicio ni atención de parte de los hospitales. A eso estamos llegando. Por ello, es necesario regresar a un confinamiento para bajar el nivel de personas que necesitan de atención médica. Ahora, en la práctica, yo dudo mucho que eso vaya a ocurrir, porque claro, acá recibo un mensaje que tenemos la participación obviamente de nuestra audiencia en este diálogo con el señor defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión. Aquí, por ejemplo, recibo un mensaje que me parece interesante. Si eventualmente se retorna a semáforo rojo, van a incrementar la capacidad hospitalaria, realizar más pruebas, zonificar zonas de contagio. Si eso no se hace, el retorno al semáforo rojo no servirá de nada. Digamos, esa también me parece que es una reflexión adecuada, porque no basta simplemente con decir, bueno, volvemos al semáforo en rojo, el toque de queda ya no inicia a las 9 de la noche, sino a las 6 de la tarde, volvemos a las restricciones en la circulación, pero no basta con eso, doctor. Completamente de acuerdo, Fabricio. Efectivamente, es que no solamente cabe el confinamiento, sino hay medidas paralelas para tratar de fortalecer al sistema de salud, y algo que ha dicho nuestro amigo es las pruebas. Seguimos, Fabricio, con 180,000 pruebas y llevamos más de 100 días. 180,000 pruebas, cuando lo que tendríamos que haber estado es sobre las 2 millones de pruebas practicadas a nuestra población que nos permitan tener un marco, el verdadero diagnóstico de lo que está pasando en el país. En estos momentos, con 180,000 pruebas y de las cuales más de 70,000 personas se encuentran contagiadas,
es como si estuviéramos con una venda en los ojos diciendo, ya el nivel de contagio ha llegado a ser comunitario, por lo tanto ya no nos preocupemos de hacer más pruebas PCR, sino que la gente de una u otra manera se cuide como pueda. Ese es el mensaje que hemos estado mandando. Como no tenemos prueba, la gente sale sin tener la conciencia clara de que es portador o de que está en contagio. Indudablemente seguimos contagiando y el sistema de salud es que está colapsando. Por eso es fundamental pruebas, por eso es fundamental fortalecer el sistema de salud, crear inclusive mayores unidades de cuidados intensivos para seguir atendiendo a las personas que tienen COVID, pero adicionalmente también habilitando la atención para aquellas personas que tienen enfermedades catastróficas poco frecuentes o raras. Ahora, usted también habla de algo que a mí en su momento me pareció igualmente lógico, el tema de la zonificación. Yo planteaba el hecho de que solamente haciendo pruebas masivas. Primero, las pruebas masivas. Las pruebas masivas permiten establecer las zonas en las cuales hay mayor o menor número de contagios. En las zonas con mayor número de contagios, establecer justamente un cerco, aislar esa zona y aplicar los tratamientos o las normas sanitarias necesarias. O sea, yo sin ser médico, apenas soy periodista, pero digo, aplicando algo del sentido común, me parecía a mí que esa era la solución. Eso no ha ocurrido. Ahora, hace 2 semanas, el señor presidente de la República hace un anuncio. Él dice que en el caso de Quito, por ejemplo, se van a incrementar los controles en 4 zonas. Mencionaron al centro histórico y al Panecillo en el centro, y mencionaron, me parece, a Guamaní y Chilibulo en el sur. Mencionaron 4 zonas de Quito. Yo no sé qué tipo de controles o qué tipo de refuerzo a la presencia de las autoridades se ha generado en esos barrios. O sea, terminó siendo un anuncio, pero que sobre el condumio, sobre la concreción, al menos no tengo mayor conocimiento. No sé si usted tiene alguna referencia al respecto, doctor. Seguimos en lo mismo, Fabricio. O sea, realmente los anuncios que se llegan a dar de parte del presidente de la República no se concretan en acciones efectivas. Y esto, como usted lo ha mencionado, no necesitamos ser completamente científicos. Claro, indudable. Quienes deben dirigir el control de la pandemia deberían ser expertos epidemiólogos que permitan determinar cuál es la ruta a seguir para contener la pandemia. Pero hay un sentido común, Fabricio, que usted lo ha manifestado muy bien: la zonificación, los controles, el cerco epidemiológico y sobre todo las pruebas que nos permitan identificar en dónde se encuentran los centros de contagio, aislarlos y de esa manera también tratarlos. De lo contrario, seguiremos teniendo mayor nivel de personas que van a los servicios de atención pública, y indudablemente que no va a existir abasto, porque ningún sistema de salud puede tener la capacidad de atender a tanta demanda. Pero si no atendemos con estas brigadas que fueron anunciadas en cada uno de los barrios en donde se presentan mayores niveles de contagio, la zonificación necesaria, y atendemos directamente para tratar de prevenir, de aislar a las personas que se contagian y de esa manera evitar el mayor número, no vamos a salir. Ahora Quito está presentando, los niveles que tenía Guayaquil en los meses más álgidos, marzo y abril. Y eso indudablemente preocupa. Claro, para algunas autoridades, para el propio ministro de Salud, comparándonos con Guayaquil estamos bien. Claro. Pero es que no se trata de comparar con Guayaquil, se trata de comparar con Quito y su realidad, de que efectivamente estamos incrementando el nivel de contagio y sobre todo la tasa de letalidad. Mire nomás, ayer 3 o 4 personas en plena calle pública se desplomaron el día de antes de ayer de la misma manera, sin ningún tipo de atención. A eso es lo que hay que evitar, y esa es la obligación de las autoridades respecto de establecer esta zonificación, pruebas y controles epidemiológicos. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy importante esta alerta que usted ha generado. Gracias, señor defensor. Gracias a usted, Fabricio. Un fuerte abrazo. Gracias al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, que además hay una noticia que me llegó, ¿no? Ha sido designado el primer presidente ecuatoriano de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de los Derechos Humanos. Esto es como información adicional del rol de la autoridad, el defensor del pueblo, que plantea volver al semáforo rojo en el caso del Distrito Metropolitano de Quito. Sobre esto no ha habido pronunciamientos. De hecho, la resolución aprobada en esta semana por el Consejo Metropolitano no da cuenta de volver al semáforo rojo, sino de generar restricciones adicionales en el contexto del semáforo amarillo, tema que hasta el momento no ha generado ningún tipo de pronunciamiento por parte del COE de carácter nacional. 7:25 en A Primera Hora.